Hola amigos, ¿qué tal? Gonzalo Campos Jiménez de UFT Campos y Asociados BCA. Hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico, tiene que ver con la limitación para la tenencia de armas. Tenemos como antecedente, por ejemplo, que en Honduras, por dar un ejemplo, se limitó la tenencia de armas de 5 a 3 y que en Costa Rica se está aprobando en este momento una reforma para limitar la tenencia de 3 a 2 armas por persona. Muy bien, la pregunta aquí del millón es, ¿bajo qué criterio técnico debemos limitar el derecho a la tenencia de armas? ¿Bajo qué criterio? En nuestro video anterior comentamos, por ejemplo, lo que se establece en el artículo 28 de la Constitución Política, que es muy clara, en el sentido de que aquellas actividades privadas que no infrinjan la moral y las buenas costumbres están fuera del alcance de la ley. Artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica. Muy bien, entonces, ¿bajo qué criterios? Equiparando ese principio constitucional con la ley actual, con la reforma actual, ¿bajo qué principio, bajo qué criterios debemos limitar la tenencia de armas? Y es una pregunta cuya respuesta es imposible de dar, porque en realidad no existe un criterio técnico para limitar la tenencia de armas. Más allá de posiciones puramente dogmáticas y de posiciones ideológicas. Eso es como que limitáramos nosotros el derecho de una persona a tener una X cantidad de vehículos, una X cantidad de propiedades o de lotes, como que limitáramos el derecho a tener una X cantidad de zapatos o de trajes o de implementos o de armas blancas incluso. No existe ese criterio. Y si quisiéramos aplicar una limitación en este sentido, tendríamos que aceptar entonces que existe una limitación para limitar la cantidad de otros artefactos como vehículos, las tenencias de propiedades, las tenencias de otro tipo de implementos, si aceptamos que existe un criterio para limitar la tenencia de armas. Puede argumentarse que es un tema de orden público o incluso de salud pública. Lo que pasa es que eso es como partir que una persona puede ser idónea para tener 2 armas y no para tener 5. Y de nuevo sería la pregunta, ¿con base en qué podríamos establecer esa limitación? Sin caer en una arbitrariedad que estaría prohibida por el artículo 28 de la Constitución Política. En realidad, ese tipo de limitaciones, ese tipo de criterios, no son más que ocurrencias legislativas que son tomadas a la luz de la emocionalidad y no de la razón. Pensemos, por ejemplo, ¿qué limitaciones puede establecer el ordenamiento jurídico para el no ejercicio de una actividad sin contradecir el artículo 28 de la Constitución Política? Pensemos, por ejemplo, en un notario público que sea un ebrio habitual, que sea un ebrio incapacitado, un alcohólico que esté incapacitado para cumplir con sus funciones, o un médico, o un ingeniero que pierde por completo la razón, o un juez que sufra de esquizofrenia, paranoia. Pensemos, por ejemplo, en un presidente que pierde por completo el juicio, su capacidad para pensar, o que tiene algún padecimiento psiquiátrico incapacitante. Inmediatamente se pierde la posibilidad de ejercer la función o el cargo. Incluso una persona que tenga varios bienes o propiedades, no es que pierda el derecho a tener esos bienes o propiedades si llega a quedar en un estado de insania, o sea, si pierde por completo la capacidad de pensar y distinguir entre el bien y el mal. En ese caso el ordenamiento jurídico le nombra un curador o un tutor, según sea el caso. Menciono esos ejemplos porque nos permitirían analizar integralmente lo que el ordenamiento jurídico válidamente podría establecer en cuanto al derecho de tener armas.
Y es que en realidad la única limitación que debería establecerse al derecho a tener armas es si la persona que solicita o pide un permiso está por completo incapacitada para tener 1 o 5 o 10 armas, da lo mismo. Y una persona que esté diagnosticada con esquizofrenia, paranoia, que sea psicótica, que tenga antecedentes de violencia, que tenga antecedentes penales graves, una persona adicta a las drogas o a cualquier tipo de estupefacientes o alcohólica, al grado tal que sea incapacitante, la pregunta es si alguien así, que por la misma razón de tener esos padecimientos estaría incapacitada para cumplir cualquier otra función, cargo, debería o no tener esa misma inhibición para tener armas. Ahí podríamos pensar que una persona que tiene estos graves padecimientos no debería obtener un permiso para portar armas. Da lo mismo, si fuera para 1 o para 10, del todo no debe tener armas. Y en contrario, una persona normal que está en pleno ejercicio de sus facultades, ¿por qué limitarle el derecho a tener armas? ¿Por qué? Si es una persona cuerda, igual tiene autocontrol. ¿Bajo qué criterio limitamos su derecho? Planteo esto para que quienes observen este video hagan este ejercicio como una reflexión. Yo personalmente pienso que no debería haber una limitación en la ley en cuanto a la cantidad de armas, y que es al momento en que se otorgan los permisos que se deben ponderar muy bien las cualidades de quien solicita el permiso para simplemente ver si califica o no para tener armas. Soy Gonzalo Campos Jiménez, Bufete Campos y Asociados BCA. Por favor, compartan nuestro video, coméntelo y aquí estamos para servirle. Muchas gracias.